Bendiciones, hermanos, gracias a Dios estamos reunidos una vez más para platicar de la bendita palabra de Dios. Siempre, hermano, hay algo que considerar en la vida cristiana, y uno de los aspectos interesantes, hermano, es cuando Pablo empieza a escribir. Él escribe, por ejemplo, la carta a Tesalonicenses, y aquel texto famoso, primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, dice: luego los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, pero dice, los que hayamos permanecido. Interesante, fíjese, viene, seremos arrebatados, muy bonito, pero entonces él habla de una faceta tan importante que, hermano, es la función de permanecer. Y fíjese, hermano, que el permanecer es importante eso. Déjeme que le cuente. Pongamos la base bíblica, que está, mire, el Salmo 125, que dice, hablando de Dios: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Oiga, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que tiene el monte de Sión, no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, mire, hermano, así aplican al que confía en Jehová. Pero entonces está usted y estoy yo. Ahora, el punto es ese: hay que permanecer. Muy bien, dirá usted. Entonces, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Pues mire, hermano, en el hebreo, esa palabra permanecer habla, por ejemplo, uno, establecerse. En segundo lugar, se lo puse ahí como afirmar. En tercer lugar, asentar. En cuarto lugar, habitar. 5, persistir, y ese es de los que me gustan, porque mire, si usted dice, yo voy a permanecer, usted tiene que persistir en lo que está haciendo, usted tiene que establecerse y continuar, hermano, fíjese, mire, ese otro concepto, vivir, es decir, si usted va a permanecer, va a residir en tal lugar sin estar moviéndose de un lado a otro. Mire, por eso la primera pregunta que aparece en la Biblia es para Adán: ¿dónde estás? Mire, lo primero es ubicación. ¿Sabe cuál es el problema? De que hay gente que ni siquiera está bien ubicada. Déjeme que le cuente. Mire, yo conocí a una persona hace muchos años que este hombre, fíjese, tenía como característica que le gustaba el evangelio, decía que era cristiano, pero no se congregaba en un lugar, sino 7 días a la semana iba a distintas iglesias, las más famosas de ese momento. Usted puede poner los nombres que quiera. Él iba una vez a la semana a cada una de esas iglesias. Por la mañana, domingo a una, por la noche iba a otra. En total visitaba las 8 iglesias cada semana. Entonces había un problema. ¿Sabe cuál era? No estaba prácticamente echando raíces en ningún lugar. Porque entonces, mire, hermano, el caso nuestro
es que nosotros tenemos que persistir en lo que nos corresponde, ¿verdad? Pero el caso de él, hermano, no estaba afirmado en nada. Entonces, hermano, ¿sabe cuál es el problema que tenemos con alguna persona? Mire, piense usted, hagámoslo ahora a nivel matrimonial. Se enojó la señora, ¿qué hizo? Donde su mamá. Se reconcilió a los 2 o 3 días de regreso. Se enojó el otro fin de semana, otra vez donde su mamá. Regresa a los días. En 2 semanas se enojó otra vez, se vuelve a ir. Hermano, mire, nunca es permanente. Entonces, eso es un peligro, porque eso puede culminar en una separación o divorcio. No puede ser así. El hombre igual, es que yo lo primero que tengo que hacer es ir donde mi santa madre. No, usted tiene una prioridad ahora. Tiene que permanecer en su hogar. Así es la base. Pero avancemos, porque mire, cuando se habla esto, Proverbios 10, dice, el malo no permanece, pero oiga, el justo sí permanece. Mire qué bueno y qué importante es esto. Porque entonces, mire, ahí está usted, aquí estoy yo. Entonces hay una faceta muy, pero muy importante. El justo sí tiene como característica, hermano, no solo de hacer las cosas bien, sino de permanecer, de que es estable en las cosas que tiene. Mire, la Biblia dice, por ejemplo, en la forma de hablar, que vuestro hablar sea sí, no. Así de simple. Entonces, ¿cuál es el problema de una persona que, por ejemplo, no es estable en su forma de hablar? Ahorita dice que sí, después dice que no, después dice que tal vez. Perdón, pero no puede ser un justo, porque no está permaneciendo ni siquiera en su forma de hablar. Hermano, mire, ese es un aspecto. Usted dice Eclesiastés capítulo 5, cuando te acerques a la casa de Dios, dice, cuando llegues, acércate más para escuchar que para hacer el voto del necio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Acérquese, busque los primeros lugares para escuchar la palabra, no para apresurarse y hablar lo que no debería de hablar, porque ese es el problema que encontramos. Entonces, fíjese, hermano, ¿y eso qué tiene que ver con permanecer? Dirá usted, mire, muy importante, porque viene la persona y dice, Señor, yo te prometo tal cosa y no puede cumplir, entonces no va a permanecer. Entonces no puede tener característica de justo. Mire, hermano, y por eso, y aún así dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva. Mire, con dificultad. Ahora este que no llega justo, ¿dónde va a quedar el impío y dónde queda el pecador? Mire, delicado. Pero miremos la otra faceta. Porque mire, Proverbios qué bonito, me gusta. El hombre, 1, entendido, y 2, de conocimiento, permanece estable. Entonces, ¿sabe, hermano, qué es lo que le permite a usted y a mí permanecer estables en muchas cosas? 1, que entienda. Daniel, oye y entiende. Así le dijo el ángel. Oye y entiende. Esta es la visión de las 70 semanas y todo lo que había que explicar. Pero mire, entendió, hermano. Y la Biblia dice que el hombre que entiende da fruto. El que no entiende no puede dar fruto. Entonces, mire, hermano, ese es lo primerito. Usted debe entender. Mire, ahí está aquel hombre llamado Pedro, Simón, Cefas, 3 nombres, ¿se recuerda? Está orando porque le van a preparar algo de comer. Hechos capítulo, ¿qué es? 10. Entonces, mientras está orando, pum, le bajan un lienzo con animales inmundos. Anda, Pedro, mata y come. No, Señor, jamás he tocado cosa inmunda, jamás. Y bueno, viene él y 3 veces le bajaron el lienzo y se quedó ahí. ¿Y qué eso qué querrá hacer? Y de repente llegaron precisamente los soldados. Mirá, dice el Cornelio que vayas a su casa y todo. Y los soldados, la orden es llévenlo. Nada de que a ver si quiere, llévenlo. Total, pero Dios le habló, no te preocupes, acompáñalos. Y cuando llegó a la casa de Cornelio, mirá esto y lo otro. Entonces le contó la visión que había tenido, cómo el ángel le dijo, mandá a llamar a Pedrito, está en tal dirección y todo. Total, mire, cuando de repente viene, él dice, ahora entiendo. Qué bonito, ¿eh? Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que él empieza a explicar. Pero mire, la base para permanecer, 1 es entender.
¿Por qué cerraron la puerta? ¿Por qué la abrieron? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Debe de entender usted. Si no entiende, hermano, puede ser que nos volvamos gente problemática. Pero la otra base para permanecer estable es conocimiento. ¿Y eso qué implica? Hermano, el conocer es algo que usted debe tener. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Hermano, ¿cuál es el problema grave que tiene alguna persona? Exactamente eso, mire, el hecho de que no puede permanecer en el sentido de que dice, pero ¿y para qué me sirve hacer eso? ¿Y de qué sirve que haga lo otro? ¿Y por qué tengo que abstenerme de aquí? ¿Y por qué debo hacer lo otro? Mire, si no tiene el conocimiento, no puede permanecer. Mire qué importante. Mire, le repito, hermano, mire, tiene un problema. Ay, no sé qué hacer. Si tuviera conocimiento, en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Así le dijeron a Job. Entonces, bueno, pues ya llevo 1, ya llevo 2, llevo 6. Entonces la 7ª es la de la promesa. Pero mire, si entiende y si tiene conocimiento, que es la base, hermano, va a permanecer. Ya solo quedan 2, ya solo queda 1, ya terminó. Mire, conocimiento, fundamental para todo. Pero entonces, hermano, yo le quiero hablar algo que es importante. Porque fíjese que, mire, usted ve el Nuevo Testamento, el trabajo de Dios. Nosotros miramos, por ejemplo, los evangelios, el libro de los Hechos, las cartas o epístolas del apóstol Pablo, las de Pedro, las de Juan, la de Santiago, así cada una de ellas, ¿verdad? Entonces usted va viendo eso y definitivamente, hermano, usted va dándose cuenta de cosas que son fundamentales. Pero entonces usted dirá, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Mire, necesita conocer una base, porque para permanecer, mire, en la Biblia hay distintos aspectos en los cuales debemos de permanecer. Pero yo le quiero hablar de algunos, porque aparecen, ¿sabe con quién? Con el apóstol Juan. El apóstol Juan es el discípulo del amor, el hombre amado. Entonces fíjese, hermano, que cuando él empieza diciendo cosas, dice, usted y yo deberíamos de permanecer, y eso es importante para usted y para mí, porque mire, ese fue el hombre que para comenzar dijo Jesús, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, es decir, no ha muerto. Así le dijeron a Pedro, él va a quedar. Entonces mire, hermano, importante, un hombre que va a permanecer por mucho tiempo, pero entonces usted y yo vamos a permanecer, déjeme que le cuente. Mire, empecemos con este. Juan capítulo 15, verso 4, dice, permaneced en mí, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, mire, hermano, que el pámpano es una rama, un retoño. Entonces, fíjese, hermano, que hay una cosa que usted sí tiene que hacer. Porque los versos anteriores dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, mire, hermano, lo primero que usted tiene que hacer es permanecer en Cristo. Bueno, mire, lo repito, es el apóstol Juan el que escribe ahí. Dice, uno hay que permanecer en Cristo. Ahora, ¿qué es eso, hermano? Mire, usted, mire, hay una frase que se dice, esos parece que como que los hubieran pegado con chicle. Ahora, ¿qué es eso? Una cuestión de emergencia para 5 minutos, pero ya de ahí ya no sirve, no permanece. Mire, yo vendí productos de una empresa a nivel mundial, muy buena, pero hermano, por ejemplo, tenían una cinta doble cara, la VHB me recuerdo que se llama, y hermano, tenía como característica que si usted agarraba 2 pedazos, por ejemplo, de aluminio, lo limpiaba, los pegaba, tenía garantía que le soportaban 15 años. Mire, 15 años. Permanecía mucho tiempo, y eso en el ambiente exterior. Tenía otra cinta, hermano, que estaba, su característica era especificaciones de la NASA, donde incluso las naves espaciales la podían utilizar, o incluso aviones. Pero mire, hermano, unas cintas terribles, podía permanecer, y vientos y compresión, lo que usted quiera, hermano, aguantaban. Ahora mire qué es lo que pasa, hay cristianos que, le repito, no le dieron la mano. Ay, Dios, en esta iglesia no hay amor, no permanece. Hermano, mire el problema que tenemos. Es que, hermano, yo pensaba que a mí me iban a dar ese privilegio y se lo dieron a otro, no permanece. Hermano, ese no puede permanecer en Cristo. Pero mire lo que dice aquí, San Juan 15, el que permanece en mí
lleva mucho fruto. Ahora recuerde que, hermano, la Biblia lo que dice, el que entiende da fruto. Ahora, ¿qué pasó? Ahora, como permaneció en Cristo, mire, la diferencia que miramos nosotros entre Marta y María, ¿cuál fue? Cuando Jesús llegó la primera vez a cenar, ¿qué hacía Marta? Ocupada, hermano. Es que vino más gente de la que quería. Hay que alquilar más mesas, hay que conseguir más sillas, hay que ver cubiertos, vayan a comprar aunque sea desechables. Y empezó ella organizando todo de cómo iba a dar de comer. Miren, si ya está hirviendo la sopa, miren, todo, ella solo cocina. Y de repente llegó, Señor, ¿no te da pena que mi hermana no me ayude a servir? Marta, Marta, afanada y turbada estás. Fíjese, ¿en qué estaba pensando ella? En cómo atender a la gente. Pero María, tu hermana, sentada, escuchando la palabra, tomó la mejor parte. Entonces, fíjese, hermano, ¿por qué hay gente que en algún momento no puede permanecer? Porque está como Marta, con 50 privilegios en la iglesia, pero, hermano, no hace lo fundamental, sentarse a escuchar. Eso es lo fundamental, porque si usted escucha, dice aquí, puede llevar fruto. Mire qué importante, va a permanecer y dará fruto. Y entonces, eso es lo que tiene que hacer. La otra faceta, hermano, si va a permanecer en Cristo, mire qué dice Juan. El que dice que permanece en él, en Cristo, ¿verdad? Debe andar como él anduvo. Entonces, hermano, una cuestión. ¿Qué haría usted? Mire, le pasó a Jesús. Por Beelzebú echa fuera demonios. Así dijeron de Jesús. Ustedes me están deshonrando, porque no es así. Está endemoniado, no es hijo legítimo. Hermano, ¿cuántas cosas no dijeron en contra de Jesús? Y él tranquilo. ¿Qué hubiera hecho usted? Hermano, ¿cómo se hubiera puesto? Mire qué delicado. Porque entonces aquí hay una faceta que es fundamental. Ahí dice, el que dice que permanece en él debe andar como él. ¿Qué hizo Jesús cuando lo trataron mal? ¿Qué hizo? Tranquilo. ¡Pam! Le pegaban cuando ya previo a la crucifixión. Profetízanos y dinos quién te pegó. Cuando le dijeron, mira, tú has dicho tal cosa. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a la gente que me escuchó. Y ¡pum! Le pegó uno en la cara. Si yo hablé mal, ¿por qué me pegas? Y si hablé bien, ¿por qué me pegas? Hermano, mire, con qué calma. ¿Usted qué hubiera hecho? Mire, la manera de hacer las cosas. Viene el Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. No, yo no vine a eso. Definido en lo que le correspondía. Señor, mire, el punto, hermano, mi reino no es de este mundo. Entonces, mire, lo que Jesús hacía, usted lo tiene que considerar para que usted haga las cosas igual. Ahora, ¿por qué, hermano? Si él, le repito, sobrellevó acusaciones falsas, le hicieron injusticias, le hicieron cosas que no eran las correctas. Aquí a veces dice, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Porque viendo cómo le ponían trampa para, de repente se lo llevan los romanos. Mire, hermano, ¿usted qué hubiera hecho? Mire, usted debe andar como él. Entonces la pregunta es, ¿cómo actuó Jesús en tal situación? Así debe de hacerlo usted también. Mire, cuando llega Judas, hermano, y lo traicionó. Sí le dijo Etairo, sí le dijo, pero ¿lo empezó a tratar mal? No. ¿A qué vienes, amigo? Le dijo, Etairo es, ¿a qué vienes? Aquel que se prostituye. Así le está diciendo. Pero mire, hermano, yo le hubiera hecho juicio, te va a caer por lo que estás haciendo. No, Jesús no, tranquilo, no le dijo nada. Por eso dijo, de los que me diste, todos se salvaron, excepto el hijo de perdición. Mire, ni siquiera peleando, hermano, pero usted y yo, ¿qué hubiéramos hecho? No sé, ¿verdad? Entonces, fíjese que importante esa situación. Pero mire, es la primera. Miremos la segunda. Primera de Juan, capítulo 2, verso 10. Dice, ¿en qué debe permanecer usted? En la luz. Entonces, mire, hermano, hay una cuestión. Isaías 8:19, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a estas cosas, es porque no les ha amanecido. Entonces, mire, hermano, es decir, si no le ha amanecido, anda en tinieblas. Usted, para permanecer en luz,
ya conoció la luz. Y Jesús dijo, yo soy la luz. Fíjese, y la luz vino al mundo. Y por eso después dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero el que amó la luz, hermano, permanece en Cristo. Entonces, vea, qué interesante, porque ahora, ¿qué es luz? Habla de el día, habla de claridad. Entonces, fíjese, hermano, que hay una cosa sumamente importante, porque si usted va a permanecer en la luz, hermano, mire, ya el Señor le alumbró prácticamente, le abrió el panorama, usted comprende claramente lo que Dios quiere hacer. Entonces, mire, ¿cómo va a actuar eso? Mire, por ejemplo, 1 Juan 2:17, este era el 10, este es el 17. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿y eso qué? Pues déjeme que regrese. El que permanece en la luz, hermano, mire, aprendió. Fíjese, aprendió. Romanos capítulo 12, verso 2. La voluntad de Dios, la buena, la agradable, la perfecta. Mire, conoció. Entonces, como conoció, mire, le llegó la luz, le llegó el entendimiento, le abrió el panorama y entonces puede permanecer para siempre con el Señor. ¿Sabe qué es lo que ocurre en algún momento, hermano? Hay gente que tal vez no lo ve así y usted sí lo tiene que ver de esa manera. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Mire, si usted quiere permanecer en la luz, hermano, en primer lugar, la luz hace evidente las cosas. Mire, si usted se le perdió algo en su cuarto, se cayó, solo sabe que cayó, ¿qué hace? Encendemos la luz. La Biblia dice que aquella mujer, ¿qué hizo? Cuando se le perdió, hermano, todo, pum, lo primero que hizo, encendió la luz para buscar bien, porque necesita iluminar bien. Entonces, mire, hermano, si usted va a permanecer en la luz, le va a alumbrar las cosas para saber, en primer lugar, la ubicación, dónde las dejó. Porque mire, hermano, hay gente que tiene cosas y que solo sabe que están en algún lado, pero hay que alumbrar para buscar. Entonces le repito, ahora que llega luz, ya usted puede ver y poner en práctica la voluntad de Dios. Pero mire la otra cuestión. Dice, permaneced en él para que cuando fuere manifestado le llegó la luz. Entonces, ¿sabe cuál es el punto, hermano? Esto es importantísimo. ¿Sabe qué pasa? Si usted permanece en la luz, hermano, va a tener el conocimiento de los eventos escatológicos finales. ¿Qué es eso? Dirá usted. Mire, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Hechos capítulo 1. Jesús le dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones de Dios, pero recibiréis poder y me seréis testigos. Mire, la tarea de ellos para ese momento. Pero hermano, cuando ve una de las 7 iglesias, le habla de qué, de estar atento, porque si no estás alerta, si no estás vigilante, no sabrás la hora a la que vendré. Entonces, mire, hermano, cuando usted permanece, el Señor le dirá, estoy aquí a las puertas, están aquí los eventos, está aquí, hermano, porque recuerde que las señales se están cumpliendo. Señor, ¿cuándo sucederá esto? Mateo 24. Cuando y le empiezan a preguntar, miren, no se dejen engañar, y empezó a explicar todo. Pero el punto es que, mire, hermano, les da las bases para tener conocimiento de los eventos por venir. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? La luz nos permite prácticamente hacer eso, tener las bases y decir, ya está cerca. Hermano, eso es importante. Y mire, le voy a decir algo que a veces la gente tal vez no le pone demasiada atención. Porque mire, dice, es que el Señor puede ser que venga en 1 mes, 2 meses, 4 meses. Qué bien. El punto es, y usted va a estar para ese momento ahí. Me acuerdo de mi amigo, fíjese que una vez dice que mientras está en una actividad, le dijeron, tú eres un Eliseo, así le dijeron. Es decir, como un hombre de Dios que era un Eliseo, así le dijeron. Entonces vino él, de repente, mire, se enfermó. Y me contaba el yerno, fíjese, hermano, que al hermano, ahora que está enfermo y esto y lo otro, entonces vine yo y mientras estaba ahí, me recordé que a él le dijeron que él era un Eliseo.
Entonces, cuando me recordé de eso, Dios me trajo a la mente aquel texto que dice, y murió Eliseo de la enfermedad que debía de morir. Entonces él entendió, el yerno, mi suegro se va a ir. Entonces le dijo, hermano, ¿ya le habló el Señor? No. Segundo día, hermano, ¿ya le habló el Señor? No. Tercer día, hermano, ¿ya le habló el Señor? Sí. ¿Qué le dijo? Que es tiempo que me vaya con él. Mire, hermano, tenía luz. Él sabía que iba al encuentro con el amado. Le repito, la gente ve señales dentro de 2 años, dentro de 3 años. No, mejor que le hable el Señor si usted ya está preparado para que se vaya con él. Es que qué feo ir al cementerio. Hermano, puede ser transformación también. El punto básico es que, mire, hermano, si usted permanece, estará preparado cuando Él se manifieste a su vida. Eso es importante, mire, hermano. Pero mire, la otra situación. 1 Juan capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en Él, oiga, no peca. Déjeme que le haga un comentario de esto. Mire, para comenzar, la Biblia, hermano, habla de un aspecto fundamental en la vida de cualquier cristiano, es bautismo en agua. Es muy importante. Dentro de los beneficios que tiene el bautismo en agua, es que si usted se bautiza en agua, tiene derecho a la resurrección. Fíjese, pero hay un elemento importante, el viejo hombre, anulado o abolido, según la versión de Biblia que usted utilice. Entonces, ¿qué pasa? Viene la persona, mire, nosotros hacemos una analogía con respecto al pueblo de Israel. Salió de Egipto, figure el mundo, usted salió de ahí, llegó a una parte del desierto y ahora está el Mar Rojo, ¿verdad? Y de ahí atravesar desierto y después Canaán. Entonces, ¿qué pasa? De repente el faraón dice, están en el desierto a la orilla del mar, persigámoslo. ¿Sabe qué es eso? El enemigo todavía tiene derecho sobre la persona. Y ya nació de nuevo, qué bien, pero no ha atravesado el Mar Rojo, no se ha bautizado en agua. 1 Pedro 3:21 dice que en Moisés se bautizaron en el mar. Entonces, hermano, mire, ¿qué pasó? Bautismo en agua. Ahora, ¿qué pasa? Mire, el enemigo, le repito, antes de bautizarse, tiene derechos. Ahora que usted se bautizó, el viejo hombre, digámoslo así, la fábrica de hacer pecado es abolida. Entonces viene el enemigo, quiere meter su llave. ¡Pah! Ya no, le cambiaron el registro. Ahora le pertenece a Jesucristo. Mire qué importante. Entonces, mire, hermano, ¿cuál es el punto? Dice, aquel que permanece en Él no peca, ya se bautizó en agua. Entonces dejó de ser una fábrica de hacer pecado. Pero eso sí, si usted y yo menguamos en la calidad espiritual, sí le podemos dar lugar al pecado. Pero, hermano, ya no como fábrica. El punto es que, mire, si usted permanece en Él, entonces no debería de pecar. Pero entonces, fíjese, esta versión TKI dice, la persona que permanece pecando es de Satán. Mira, interesante, me gustó esa versión. La persona que permanece pecando. Entonces, si esta persona no permanece, si permanece, digámoslo, no peca. Y si no permanece, entonces sí va a estar pecando. ¿Ve? Y prácticamente es de Satán, así lo dice esa versión. Mire, entonces, hermano, hay una cuestión bien importante que usted tiene que considerar. Hermano, usted y yo no debemos de participar en cosas de pecado, porque realmente no es ese el llamado de Dios para usted ni para mí. El punto es que depende de usted, hermano, porque le repito, si usted permanece en Cristo, mire, le dan la capacidad, mientras más lleno esté Dios, capacidad para rechazar el pecado. Y mire, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Ahora, ¿por qué? Ahí dice nacido de Dios, pero hay una cosa importante, mire, la Biblia dice, acercaos a Dios. Si usted se hace para allá, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ya me dice para acá, para Dios. Alejaos de Dios y cuando usted se hace lejos de Dios, Dios se hace también para atrás, se aleja de usted. Entonces, hermano, ¿cuál es la clave? Acercarnos a Dios, ¿verdad? Cuando nos acercamos más y más a Dios, permanecemos en Él y entonces, mire, hermano, ¿cuál es la bendición que tuvo el niño llamado Samuel? Desde que lo entregaron ahí, hermano, como los hijos de Elí eran unos hijos de Belial, saber cómo lo querían molestar. Entonces, él en alguna escapadita, hermano,
encontró un lugar donde nadie lo iba a molestar porque tenían miedo, junto al arca del pacto. Hermano, mire, qué bonito. ¿Dónde estaba él? Y todo el tiempo, desde niño hasta que murió, dice que él murió, él nació en las alturas y murió en las alturas, es decir, su calidad espiritual siempre fue la misma. En Ramá es donde él vivió. Fíjese, el punto es que, mire hermano, y como permanece en él, no puede pecar. Mire, mientras más cerca estamos de Dios, menos oportunidades de tentaciones hay para su vida y para mí. Así que tenemos que permanecer en eso. Mire esta otra. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Mire qué bonito. Entonces, hermano, aquí hay un punto importante. Permanece en sus mandamientos. Ahora, ¿qué implica eso? Usted tiene que tener un parámetro bíblico. ¿Para qué? Para conocer qué es lo que Dios desea de su vida. Fíjese, hermano, ¿por qué algunas personas tienen conflicto en su vida? Hermano, porque mire, no tienen la base. Mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Le faltó conocimiento. Mire, hermano, y como no tiene conocimiento, no puede guardar los mandamientos de Dios. Y mire, hermano, la falta de conocimiento o un conocimiento torcido, hermano, nos puede desviar de algo. Porque mire, viene una persona, Hechos capítulo 15, llegan unos judíos, ya se convirtieron. Bueno, llegaron a la iglesia, ya con los gentiles. ¿Usted recibió a Cristo? ¡Qué bendición! ¿Ya se bautizó en agua? ¡Qué gloria a Dios! ¡Qué bueno! Ahora tiene que guardar la ley y circuncidarse. Eso era para los de la ley. Y entonces viene el apóstol Pablo, momento, eso no es para ellos, eso es para ahí. Y empezaron a discutir, total, el concilio en Jerusalén, donde al final pusieron las bases para la iglesia cristiana de los gentiles, donde no, ellos no se tienen que circuncidar, la ley es para estos, porque si no se convertirían en prosélitos de la ley, y no es así la cosa. Y total vienen, mire el punto, hermano, conocimiento de la palabra. Guarda mandamientos, debe tener conocimiento. Si no tiene conocimiento, hermano, corre peligro. Entonces, mire, viene, según de Juan dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo. Mire, ¿por qué se desvía? Porque no permaneció en la enseñanza, la didache, la instrucción, es eso, doctrina. Hermano, hay bases doctrinales para usted y para mí que tienen, por supuesto, su fundamento en la palabra de Dios. Entonces, hermano, mire, ¿por qué hay gente que no permanece? Simple, porque no pone en práctica, hermano, la enseñanza de Cristo. Y didache, una forma de decirlo, es forma de vida. Hermano, usted va a formar su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Hermano, mire, hay cosas tan simples. Mire, a mí me gusta comentar eso siempre. La Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios, que usted y yo no deberíamos de ser fiadores. Y si usted es fiador, debería tener ojos abiertos para que la persona a la que usted le apoyó pague siempre. Si no, a usted le toca pagar. Pero fíjese, entonces, ¿cuál es el punto? El parámetro bíblico es, la sugerencia inicial es no se meta de fiador. Y hay gente que sí se mete. ¿Por qué? Porque no tiene la enseñanza de Cristo. Mire qué delicado es. Y una cosa tan simple, hermano. Mire esta otra. El que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Mire, usted es cristiano, por lo menos un texto de la Biblia tenemos que leer cada día. Y agarrar, hermano, se recuerda, la vaca tiene panza, bonete, librío y cojar, cuatro estómagos, que agarra una parte y todo el día está ahí con el alimento que tiene. Usted con un solo texto, hermano, tiene para todo el día. Mucho mejor si agarra más de la palabra, ¿verdad? Pero mire, qué importante es eso. Necesitamos la base. Así que, hermano, uno de los puntos fundamentales en su vida y en la mía está en eso, en que usted, hermano, prácticamente le ponga atención a las cosas que debe de ponerle mucha atención. Porque ¿sabe qué es lo que ocurre, hermano? Mire, se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo. ¿Por qué? Porque ya no le encontró el gusto. Mire, nosotros tenemos un problema en el tiempo final. Hermano, hay demasiada información, demasiada.
Usted quiere ver el tema de lo que sea, hermano, solo se mete el internet, busque el buscador que a usted le gusta, pum, pone tal cosa y pum, le aparecen el montón de situaciones. Si usted quiere información antigua, información nueva, novedades, ensayos y todo lo que usted quiera, imágenes, videos, de todo, hermano, lo que usted quiera ahí lo puede ver. ¿Cómo se siembra? Ahí lo pone usted, le aparece escrito, le aparecen fotos, le aparecen videos de cómo hacer, cómo podar tal planta, ahí le aparece. Todo, todo, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hace mucha gente? Mire, agarra tanta información, hermano, que no se da cuenta que está agarrando enseñanza que va incluso en contra del Evangelio. Mira, hermano, hay programas. Por ejemplo, hay un canal, hermano, que habla mucho y precisamente ha sacado los evangelios apócrifos, el evangelio de, por ejemplo, de Bernabé, el de María, y empieza a decir un montón de cosas y empiezan a decir que Judas no era traidor, Judas era buena gente, y así, hermano, un montón de cosas, que cuando usted lo empieza a revisar, hermano, al final, entonces la Biblia está equivocada y ellos tienen la razón. No. Se desvió. ¿Por qué? Porque no siguió el parámetro que era la enseñanza de Cristo. Usted vio una película, hermano. Mire, le voy a decir, yo porque la vi hace 500 años, la famosa película Los 10 Mandamientos, hermanos, película súper antigua. En eso me recuerdo que Moisés está ahí ¿cómo se llama? Haciendo barro para hacer los ladrillos. Cuando de repente un viejito se muere. Y dice, yo me voy a morir y Dios no me cumplió la promesa. ¿Qué? Que él iba a mandar al libertador del pueblo. Y cabal está muriendo en los brazos de Moisés y él es el que va a libertar al pueblo. Y uno dice, la vez, no, eso no aparece en la Biblia. Hay una parte que aparece con Simeón, en Nuevo Testamento, pero no está ahí. Pero hermano, la gente asume que es así. Es que esto no aparece en la película. Claro, es una película. Pero se da cuenta, la gente se basa en otras cosas y no en el parámetro bíblico. Por eso es el peligro. Mire, ¿por qué la gente corre peligro? De no permanecer prácticamente en lo que debería. No puede permanecer en los mandamientos porque desconoce. Y recuerde que hay mandamientos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, mire, qué delicado que es eso. Pero avancemos. Porque dice, usted y yo tenemos que permanecer en amor. Mire, amor. Pero mire, hermano, hay una cuestión importante. Porque el amor es el amor de Dios. Es que, hermano, tal cosa no. ¿Se recuerda? El ejemplo clásico es Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te fileo. Es decir, Pedro, tienes amor ágape, tienes el amor de Dios hacia mí. Señor, yo te fileo, tú me caes bien, yo te estimo. Yo te tengo como mi amigo. Así dice Pedro. Pero realmente lo que Dios decía, tienes el amor de Dios, que esa es la clave. Entonces, fíjese, hermano, que hay quienes no tienen eso y esto les da problemas. ¿Sabe por qué? Porque mire, si una persona está en esta condición, ¿cómo va a permanecer en amor si ni siquiera sabe qué amor tiene? Mire, hermano, por ejemplo, en la Biblia habla de dos tipos de amor. Le decía, el ágape es el de Dios y el fileo, que es el amor filial o amor entre amigos y compañeros. Hermano, esos son dos. Entonces, si usted tiene el del otro, donde todos somos amigos, todos nos caemos bien, qué bueno, pero una relación entre personas, pero hacia Dios no puede ser así. Usted necesita tener el verdadero amor de Dios. Y entonces, mire, si no permanece en ese amor, ahora, ¿cómo hacemos? Mire, Mateo 5 dice esto, si amáis a los que os aman, eso lo hace cualquiera. Mire, si usted dice, le voy a ayudar a este, porque este me ayudó. Muy bien, usted está devolviendo un favor que le hicieron. Si usted es que ama a aquel, es que ese le caigo bien, entonces a él me cae bien. No, por eso dice Jesús, eso lo hace la gente así. No, usted no puede tener ese tipo de conocimiento, no. Mire, por ejemplo, mire, ¿a quién ama? Ahí dice el recaudador de impuestos, ¿a quién ama un pecador? A su gente. ¿Quién me cae bien? Mi hermano.
mi sobrino, mi primo, mi pareja, y así dirán ellos. Pero no, dice, si amáis solo a los que os aman, no. Y la Biblia habla de amar a distintos grupos. Y el último, el más grande, hermano, es amar a los enemigos. Pero ese es un ensayo, hermano, donde usted empieza con lo pequeño. ¿Sabe dónde tiene que aprender a amar? En lo cercano, la familia que usted tenga. Ahí es la base. Si usted no puede amar eso que es la base, no puede desarrollar lo demás. Mire qué importante que es. Entonces, hermano, usted debe tener cuidado en ese sentido, porque dice, si amáis solo a los que os aman, cualquiera hace lo mismo, ¿verdad? Pero, hermano, la faceta esa, llegar a amar aún al enemigo, mire, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Mire, Él lo hizo así. Ahora, ¿quién llegó a una faceta como esa? El primer mártir. ¿Se recuerda usted? Esteban. Lo están apedreando. Señor, por favor, no les tomes en cuenta ese pecado. Mire, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque, mire, tenía amor hasta para pedir para que no fueran condenados por eso. Yo no sé qué hubiera hecho usted, pero hermano, a veces alguien nos ofendió en cualquier faceta. Un juicio que le caiga a Dios, aunque sea un rayo, aunque sea algo malo que le pase, no. Mire, no tiene el amor de Dios. ¿Usted va a permanecer en el amor? Aprenda eso. Hermano, eso implica que usted no va a ser de la gente que se va a vengar. Eso significa que usted no se va a amargar por lo que le hicieron mal. ¿Qué puede hacer? Nada. Mire, hermano, Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores porque aborrece uno y ama al otro. Entonces, fíjese, hermano, donde dice no puede amar a servir y a servir a Dios y a las riquezas. Entonces está hablando un punto que es importante. ¿Sabe qué es? Que usted tiene que definir, hermano, si usted va a tener amor a las cosas de Dios o amor a las cosas terrenales. Así sería. Que ahí el punto es, ¿cuál es su prioridad? Hermano, ¿cuál es la prioridad con la que usted y yo hacemos las cosas? Es delicado. Pero mire, avancemos un poquito más. Porque cuando usted va viendo pues si usted va a permanecer en el amor, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ese es el amor de Dios. Entonces, mire, hermano, dice, no, hombre, pero si yo a mi mujer me cae bien, ¿cómo voy a decir que no la amo si tenemos tantos años y la estoy aguantando? Pero eso no implica que haya amor de Dios. Fíjese, hermano. Eso puede ser costumbre. Entonces hay un punto bien delicado en ese sentido que usted y yo tenemos que ver, hermano. Hay cosas que usted tiene que considerar. Amarse uno al otro, hermano. Mire, por ejemplo, una pareja se va a casar, agarró el proceso famoso, amistad, compromiso, matrimonio. En la amistad se van conociendo y conocen virtudes y conocen defectos. ¿Cuántas virtudes tiene? Tantas. ¿Cuántos defectos tiene? Tantos. Pero pesaron más las virtudes que los defectos y por eso está dispuesta esa persona a amar y a casarse con esa persona. Pero mire, hermano, está viendo, le repito, defectos, virtudes. ¿Cómo es que usted puede amar? Cuando pesan más las virtudes que los defectos. ¿Tiene tal cosa? Sí, pero el otro. Sí, pero entonces mire, la persona puede actuar de una manera muy buena. Eso es lo que usted y yo necesitamos de alguna manera. Eso es lo que necesitamos, hermano, acercarnos a Dios. Mire qué delicado, ¿verdad? Así es como usted tiene que hacer, aprender a amar a los demás. Pero es que, mire, usted no sabe qué carácter más feo. Aprenda a amar a esa persona. Claro, si le está causando daños, y es sabio, aparte de él, para evitar problemas, pero no por eso lo va a odiar. Mire, Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Entonces, mire, hermano, la Biblia dice San Juan 3:16, texto el famoso, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, mire, si usted va a permanecer en amor, hermano, está dispuesto a dar. Hermano, mire, usted tiene para bendecir a alguien. Mire, aquel texto famoso,
más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hay una paráfrasis, esa siempre me ha gustado. Dios bendice más al que da que al que recibe, así lo dice. ¿Qué implica eso? Mire, viene usted, hermano, si usted quiere, tiene recursos económicos, Dios le dio, tiene lo suficiente para vivir y tiene suficiente para compartir con el que tiene una necesidad. Entonces usted es más bendecido porque tiene para sí mismo y para darle a alguien más. Mire qué importante, hermano, parte de las cosas que necesitamos. Y mire, la última, siempre el apóstol Juan. Esta latinoamericana es la versión de no tengan miedo de lo que van a padecer. El diablo va a meter a algunos en la cárcel, los van a poner a prueba por 10 días, pero dice, permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Entonces, como dice la Biblia 60, dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Entonces está diciendo algo que es muy importante para usted y para mí. ¿Sabe qué es? Permanecer fiel. Hermano, fiel implica fidelidad, fiel, constante a las cosas de Dios. Y hermano, fíjese que uno de los problemas que nosotros encontramos en algún momento, ¿sabe cuál es? El hecho de que hay gente que le cuesta permanecer en fidelidad. Mire, si usted quiere verlo, la faceta familiar, ¿cómo saben que una persona no es fiel? El hombre, del hombre o la mujer anda con una persona fuera de matrimonio, esa es infidelidad. Pero hermano, fíjese que por ejemplo, la Biblia dice que el que no provee para los demás es infiel y no da mayormente a los de su propia casa. Hermano, hay gente que es infiel. ¿Por qué? Porque no se ocupa de las cosas que debería de ocuparse. Pero entonces, mire, el punto básico va aquí. Apocalipsis 2:13, sé dónde vives. Ahí está el trono de Satanás. Dice, permaneces fiel a mi nombre. Entonces, mire hermano, hay una cuestión. ¿Dónde vive? Pongámoslo así. ¿Cómo explicarle? Una colonia, mire. En la capital hay una colonia ahí por el sector de Misco, donde es famosa de que ese es nido de mareros. Hermano, es peligroso ese lugar, muy peligroso. Fíjese, entonces imagínese, sé dónde vive, donde está el trono de Satanás. Así le dicen a esa iglesia. Pero si el Señor dijera, sé dónde vives, donde hay una delincuencia terrible. Pero Dios lo envió ahí, a usted, hermano, como hombre de Dios, a servirle. Entonces, ¿qué pasa? Mire, usted debe permanecer fiel en el lugar que Dios lo ubicó. Es que es tan feo, sí, pero Dios lo puso ahí. Hermano, mire, hay gente que, mire, hay dificultades en una iglesia. 1 Corintios 11:19, porque es necesario que haya contiendas y divisiones, uno, para que se manifiesten, oiga, los aprobados. ¿Cómo aprobado? Va a permanecer. El que no está bien, a la primera se va, con cualquier viento para afuera. Qué delicado eso, hermano. Mire, la otra situación, Apocalipsis 2:25, permanecer fieles a la fe. Fiel a la fe. Hermano, ¿en qué cree usted? ¿Tiene el parámetro bíblico? Qué bien, permanezca en eso. ¿No tiene las bases que debería? Va a tener problemas. Hermano, eso es delicadísimo. Entonces usted tiene que considerar una faceta que es fundamental en su vida. Hermano, es que yo creo esto, pero ¿no será que el otro tiene razón? Entonces no permanece fiel a la fe. Usted tiene parámetro bíblico. Mire, hace años, diría hace más de 30 años, salió una noticia. Encontraron el cuerpo de Jesús en una tumba. Esa era la noticia que salió en esa época. Y una hermana asustada, mire que encontraron el cuerpo de Jesús. Eso lo dijo una persona, un científico que aparentemente había hecho algo. Pero, hermano, el parámetro bíblico, el ángel no está aquí,
ha resucitado. Llegaron Juan, llegaron Pedro, vieron la tumba vacía. Hermano, ¿cómo van a encontrar a Jesús en una tumba distinta a la que él estaba? Si resucitó. Mire, ella no permanecía en la fe, que no lo vuelvan a usted inestable. Y mire, esta me gustó mucho la versión Martín Nieto. Permanece fiel a mi servicio hasta el fin. Hermano, a veces la gente tiene problemas. ¿Sabe por qué? Porque le cuesta permanecer. Lo regañaron porque en un servicio hubo un error. Con dejar de servir ya es suficiente, hermano. Y lo están probando. Y el que es servidor obtiene coronas, obtiene galardones. No sirve, otro toma su corona. ¿Mire? Así que mire, hermano, el resumen. Usted tiene que permanecer en varias situaciones. Aquí le puse 6 que el apóstol Juan habla. 1, permanecer en Cristo. 2, permanecer en la luz. 3, si usted permanece, la consecuencia es que no va a pecar. 4, si usted permanece, va a guardar los mandamientos del Señor. 5, va a permanecer en el amor de Dios. Y por último, va a permanecer siendo fiel a las cosas de Dios. Ahora, si usted está aquí viendo el programa y no conoce a Jesucristo, no puede permanecer en nada. ¿Qué tiene que hacer? Primero, entregarle su corazón a Cristo. ¿Cómo lo hago? Dirá. Dígale, Señor, entra en mi vida, por favor. Lávame de todos los pecados con tu sangre preciosa. Inscríbeme en el libro de la vida y hazme un hijo de Dios. Sencillo. Y busca una iglesia cristiana evangélica cerca de su hogar donde congregarse. Si no tiene, pues lo invitamos a que nos visite un fin de semana, ¿verdad? Y usted, hermano, que está ahí también y dice, es que yo no he permanecido en tal cosa, bueno, pidámosle a Dios que nos dé el vigor espiritual para acercarnos a Él, ¿verdad? Y pueda todo ser como Él quiere. Amén. Oramos. Padre, gracias por tus hijos, gracias por el tiempo que nos das de acercarnos a ti, gracias porque en tu bondad, tú, Señor amado, permites que sigamos adelante. Ayúdanos, te lo ruego, para caminar sin desmayar, sino que por el contrario, Dios, podamos reposar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios amado. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.